Hola amigos, ¿cómo están? Aquí Antonio de Ibis Handyman Professional Service. Os voy a traer un pequeño tutorial. Vamos a hacer un próximo trabajo. Vamos a pintar una casa grande que le hemos hecho la cocina, suelo, varios trabajos. Y ahora los señores quieren pintar la casa por fuera. Pero nos hemos encontrado que tenemos un problema, que es que en el estuco hay bastantes craqueos dentro, perdón, en la parte exterior de la casa. Y tenemos que recoger los craqueos. Hay mucha gente que pinta sus casas y no saben cómo cogerlo, qué material utilizar. Y me pareció una buena idea para hacer un tutorial para mis seguidores y para gente que nos quieran seguir y puedan ver cómo vamos a utilizar. En principio, como pueden ver, aquí tenemos toda esta línea de craqueo que tiene aquí, que es donde vamos a hacer la prueba. Siempre cuando tengan la línea de craqueo es bueno que miren hacia dónde está el craqueo, porque este craqueo, si lo pueden ver bien, el craqueo va levantado hacia aquí, hacia la esquina. Esta zona está más levantada que esta en el craqueo. Eso nos va a permitir saber hacia dónde tenemos que empujar el coque. Aquí, en esta zona, ya está más igualado, está más rectito. Y aquí igual. Y es bueno saber siempre dónde está la línea de craqueo. Debido a que cuando el craqueo está más levantado de un lado que otro, el coque hay que empujarlo hacia la zona de adentro. Porque si lo empujas de aquí para acá, entonces el coquín no entra, hace como un pequeño bulto en la parte superior. Y eso es bueno que lo sabemos. Si está bien encarado, está face to face, no problema, lo empujamos por la parte del medio. Otro consejo bueno que os voy a dar. Siempre cuando vayáis a arreglar los craqueos, tenéis que limpiar primero la casa. Limpiarla bien, bien, bien limpiadita. Que esa zona no tenga moho, ni tenga polvo, ni tenga nada. Lo más limpita posible. Primero se hace el presego a la casa, luego se arreglan las roturas que tenga, anyway, lo que tengas que arreglar. Pero siempre bien limpito, porque si está sucio, el caulking o el estuvo que tú vayas a utilizar, se te puede salir en meses, se te puede volver a salir para la parte de afuera. Imagínate si te contratan para hacer un trabajo y se te sale todo el material para la parte de afuera, a los meses te van a llamar para que venga a reparar eso. Y el tiempo es dinero, no puedes estar yendo 2 o 3 veces a la misma sitio. Tienes que seguir un escalamiento de trabajo. Limpieza, reparación y pintura. Ahora, otro tip que os voy a recomendar. Cuando utilicéis el caulking que vais a utilizar para exterior, tenéis que buscar un caulking que ponga que es para exterior. Muy atento a eso, para exterior. Porque si utilizáis un caulking interior, el caulking interior es más soluble al agua y es más endeble que el exterior. El exterior, lo normal, es como en un minuto que esté dándole el aire, se va a poner más durito en la parte de afuera. Se pone un poquito más rígido. Y eso impide que cuando tú le pases la esponja, se disuelva inmediatamente. El interior siempre para rodapié, para los trenes de las puertas, pero el exterior tiene que ser un caulking que aguante bastante. Yo personalmente utilizo un caulking de exterior que es un caulking premium. O sea, acuérdate siempre que un caulking premium no te va a valer $1, $2, $3. Ni al contratista que tenga mejor descuento. Un caulking premium va a estar de $5 en adelante. Nosotros vamos a utilizar este que te enseño, que es el que yo suelo utilizar. Es un caulking de exterior, interior y exterior de la marca Gap. Como pueden ver aquí, lo pone perfectamente. Interior y exterior. Premium Crack Proof Elastomeric Sealing. Si lo pueden ver, es ya en 2 horas lo puedes pintar. Es un adhesivo que se aguanta en casi toda la superficie y no tiene olor. Él es muy bueno. Yo antes utilizaba uno que era más barato para las zonas interiores y exteriores, pero me di cuenta que a la hora de trabajar no me rendía, porque le echaban mucho, pero se lo llevaba todo el agua y tenía que volver a veces a repetir el trabajo. ¿Cuál es el beneficio que tiene un caulking premium? El caulking tiende a reducir con la calor. Siempre va a tender a reducir con la calor e incluso con el tiempo de secado. Tú echas un caulking malo hoy y mañana por la mañana está metido para adentro. Este caulking aguanta un montón. No se mete hacia adentro, aguanta muy bien la línea plana en la pared. Ese es otro tip que tienen que tener en cuenta. No sean pichirres, no sean tacaños en comprar el producto, porque luego pueden que lo paguen caro. Tienen que volver a repetir. Ahora vamos a hacer una línea de caulking para aquí al medio, para que vea cómo lo vamos a hacer trazado, para que lo puedan emparejar. Ojo lo que les voy a decir. Estos son reparaciones subcutáneas que se le hace. Esto no repara el estuco interno, ni le va a hacer que la casa esté más dura. Estas son reparaciones subcutáneas para poder pintar. Que nadie se crea que esto luego va a quedar perfectamente igual que el estuco, esto es un hierro de duro. No, estas son reparaciones subcutáneas, pero esto dura 50 años.
y al ser elástico, si la casa se mueve, él sigue moviéndose con la casa y no se parte ni se craquea. Siempre tienen que estar pendientes de esto. El ser premium tiene una electricidad que permite que si la casa o el estuco se menea, porque aquí todas las casas en Estados Unidos son rellenadas. Y los 4 primeros 5 años las casas se suelen mover, sobre todo los 2 primeros años. Por eso salen los craqueos en el estuco. Así que después de estos tips, estas recomendaciones que le estoy dando, vamos a hacer la prueba con el primero. En primer lugar vamos a hacer un pedacito pequeño para que puedan verlo. No lo voy a asar ni así ni así. Voy a ir buscando perfectamente la raja. Y una vez que vaya buscando la raja, tienen que ir apretando un poco hacia adentro para que el cooking entre en la parte de adentro. Apretamos adentro. Si pueden ver cuando aprieto, se ve la línea marcada, porque el cooking, al meterse en la línea, rebosa hacia los lados. Seguimos con este de aquí, la parte de abajo. Vamos a quitar este trocito. Ya lo tenemos listo. Ahora que tenemos esa parte, os voy a hacer la prueba de cómo yo lo hago. Ojo lo que voy a decir. Esto es estuco. Esto te deja las manos reventadas. Yo en primer lugar voy a coger un guante que estoy utilizando para no reventarme todos los dedos, porque esta casa tiene mucho craqueo y el estuco araña y se te va comiendo los dedos. Si pueden ver, aquí yo me estoy poniendo el guante y miro lo que ha hecho ya con un guante duro. Ya lo ha partido. Imagínate lo que no te va a hacer en el dedo. Ya tenemos la línea ya. Ahora le vamos dando justo en la línea y vamos aplanando, apretando bien duro hacia adentro, para que haga una película protectora en toda la zona donde estamos trabajando. Ya esa zona está toda cubierta. ¿Cómo lo hacemos nosotros? Nosotros sellamos toda la línea así, pero no lo limpiamos inmediatamente. Dejamos que aguante por lo menos un minuto para que el coqui coja un poquito de cuerpo. Porque si lo limpio inmediatamente, si estrujas mucho, lo que es la zona de la raja se va a salir. ¿Cómo trabajamos nosotros? Nosotros trabajamos en equipo. Mi empresa es una empresa familiar y habitualmente el trabajo lo hacemos todo yo y mi esposa. Mi esposa es la que está grabando. Yo soy el que estoy haciendo el tutorial, yo voy echando el corking por delante, lo voy aplanando y mi mujer es la que se dedica a darle el último detalle en la parte de atrás. Ella coge la esponja y le va dando suavecitamente por detrás. Cogemos una esponjita. Solemos utilizar este tipo de esponja. Tiene una cara que es como para raspar y una cara suavecita. En la primera yo le voy a dar ya, pero habitualmente tardamos un poquito más. Tardamos 1 minuto, 2 minutos, pero más o menos este es el tiempo que tardamos. Cuando ya viene por estar, lo primero que hace es quitar el exceso de todo el cooking que hay alrededor, para que el estuco todavía siga teniendo forma, no se ve una película plana. O sea, le pasa suave por la parte de arriba y ya hemos quitado todo el exceso que había. ¿Qué pasa? Para que no se quede tan marcado el cooking en la parte de atrás, ni saquemos lo que hemos echado, cogemos la parte externa y la golpeamos. Limpiamos el exceso de la zona donde está, sin tocar la raja. No te lleves el cooking de la raja y no vas a estar trabajando 2 veces. Atento a eso. Pareceré cabezón diciéndolo, amigos, pero si se llevan el cooking de la zona interior, se van a arrepentir luego. Cuando empiecen a pintar y empiezan a meter rolillo o esprayado, eso empuja. Y si eso está hueco, acuérdate que te lo lleva. Limpiamos las zonas externas de donde está el cooking y la zona del medio lo golpeamos. Si pueden ver, cuando asome la cámara, ya toda la raja está cubierta, pero seguimos manteniendo bastante la textura del estuco y queda bastante limpio. Como les digo, nosotros siempre aguantamos 2 o 3 minutos. Yo le voy cogiendo ventaja a mi señora y ella viene por la parte de atrás terminando. ¿Por qué? Porque el cooking en 2 o 3 minutos coge bastante cuerpo.
y eso va a evitar que cuando yo lo limpie la primera superficial no me lo traiga tanto. Este lo he hecho muy rápido porque claro, no nos vamos a distraer tanto en el tutorial, pero siempre recomiendo que si lo hacen pareja, cogéis los dos, empezáis a hacer cooking para que el que está haciendo cooking lleve de ventaja 3 o 4 metros o 3 o 4 rajas de diferencia, y él va dándole con el dedo, tan, el que es el cooking, el que viene por detrás, delicadamente va limpiando. Esto no es un trabajo de, como he visto por ahí, que le quitan todo el cooking, lo limpia porque nada más que está la rajita, sí, pero al día siguiente el cooking se mete para adentro y la raja se sigue marcando. Creo que este es un buen método, un buen tip que lo estoy dando. Hay gente que le gustará, gente que no le gustará, gente que me crucificará. Siempre tenemos idea para todo y sobre gusto no hay nada escrito. Pero a mí me funciona y cuando termino de pintar, verdaderamente nos queda bastante bien. Porque el caulking, cuando tú lo pintas, en diferencia del estuco, siempre queda como, digamos, más brillante, más suave que el estuco. Y se nota bastante en la pintura. Pero esto es una manera que no va a quedar exactamente igual, porque siempre está el residuo del caulking, que es como plástico, pero queda bastante bien. Habitualmente a nuestros clientes les gusta mucho cómo lo dejamos y solemos coger más trabajo gracias a eso. En fin, amigos, hasta aquí el tutorial. Ha sido un poquito extenso. Espero haberme explicado perfectamente. Cualquier duda pueden comentar abajo y yo les comentaré las dudas, las marcas, lo que sea, lo que pueda ayudar. Siempre estamos a la orden. Siempre, como siempre los digo, si les ha gustado mi vídeo, por favor, le den manita arriba, compartan y así poder seguir creciendo. Y como digo yo, si seguimos creciendo, uno no se aburre de ayudar a la gente, sino que se anima a hacer nuevos tutoriales y siempre que ganamos todo, ¿ok? Como siempre digo, sigan aquí vuestro amigo de Ivy Handyman y gracias por seguirme. Hola amigos, aquí les dejo este último detalle para que vean cómo quedó. Vamos a rolear toda esta zona que hemos arreglado con caulking, ya lleva un día secándose. Voy a acelerar la cámara para que lo vean. Hemos utilizado una pintura premium de Sherwin Williams en color satín, que es lo que han cogido nuestros clientes. Y van a ver ahora cuando ya termine de rolear, acelerar un poco el vídeo para que vea cómo queda al final. Pero van a ver que no se nota absolutamente nada en las zonas que hemos reparado con el caulking haciendo el método que les explicamos. Y los clientes han quedado súper contentos. Ya les iremos mostrando cómo quedó la casa completamente pintada por todos lados. Ahora nos acercamos y como pueden ver, perfecto. Si les ha servido, por favor síganme, compartan, suscríbanse a la campanita y ayúdenme a crecer. Un saludo y se les quiere de gratis.